Carmen López Moreno es, voy a leer por el programa para no olvidar nada, es licenciada en Ciencias Físicas y máster en Geofísica. Trabaja desde el año 1989 en el Instituto Geográfico Nacional, gran lugar, donde trabajo yo también, claro. Desarrolla diversas labores en el campo de la sismología y desde el 2004 en el de la vulcanología, o sea, terremotos y volcanes. Desde el año 2006 es directora del Observatorio Geofísico Central y por ello es responsable de las actuaciones del Instituto Geográfico en el ámbito de la vigilancia y alerta volcánica en España. De especial interés científico e informativo ha sido la gestión de la crisis sismovolcánica de la Isla del Hierro, cuya actividad volcánica anómala se identifica en julio del año 2011. Esto culmina, esta actividad, en una erupción submarina en octubre del mismo año, del 2011, y esta experiencia ha permitido mejorar los procedimientos de vigilancia del Instituto Geográfico, una mejor comprensión del fenómeno volcánico, además de brindar la oportunidad de participar en numerosos encuentros y proyectos formativos con y para la población. Y uno de ellos es este. Es por ello que hemos invitado a Carmen López, una experta en el mundo de los terremotos y de los volcanes, a que venga hoy a Quart. Ha venido en el AVE, adrede, luego le invitaremos a cenar. Y nos va a hablar de qué ocurre cuando la Tierra ruge y tiembla. Primero, las gracias por haberme invitado, que para mí es un placer. Todos los encuentros que tengo para mí con la población, que son los que al final sufren los riesgos en los que yo trabajo, siempre son muy interesantes para mí y siempre me permiten conocer un poquito más en lo que trabajo y saber cómo hacer mi trabajo más útil y comunicarlo de una manera más efectiva. Entonces, para mí es un verdadero placer y además me lo he pasado muy bien haciendo la presentación. Espero que les guste, y cualquier cosa que no haya entendido, que no me haya explicado bien o que quieran más información, estoy yo y todo el equipo de personas del IGN que trabaja en esto, que son muchos, y estaremos encantados de dar información más allá de esta charla. El título tan bonito lo ha puesto Paco. Yo no sabría poner un título tan atractivo, o sea, esto también se lo debemos a él. Bueno, en las dos primeras diapositivas voy a resumir un poquito mi trayectoria profesional. Yo hace casi 25 años comencé a trabajar en el Instituto Geográfico Nacional, que es el que gestiona las redes de vigilancia sísmica, además las redes de medida de las deformaciones de la Tierra, hace los mapas, tiene cartografía, tiene astronomía. Allí estuve casi 15 años y mi trabajo consistía un poquito en ver esos sismómetros que tenemos en tierra que miden la vibración de la Tierra, y la vibración puede ser porque pasa un camión, porque cambia el tiempo, una borrasca también produce una vibración de la Tierra, o porque hay un terremoto. Y esos terremotos, con esas señales que llegan a los distintos sismómetros, los podíamos localizar y poníamos estos puntitos que hay aquí. Cada puntito pues es un terremoto, y más o menos este es el ámbito en donde se mueve nuestro país, en una zona de choque de placas. Esto es la placa africana, esto es la península ibérica, que pertenece a una placa que se llama euroasiática, y están chocando una contra otra. Fruto de ese choque se generan grandes tensiones que acaban, digamos, relajándose. Tú no puedes apretar todo el rato sin romper, y de hecho los terremotos lo que sirven es para relajar la tensión que se acumula. Si no hubiera terremotos, seguramente esa tensión se seguiría acumulando y daría terremotos mayores a posteriori. O sea, es bueno que haya sismicidad, y no hay un punto de la Tierra donde no la haya. Puede ser muy chiquitita o puede ser muy grande esa sismicidad, pero la Tierra está viva y se rompe, se fractura, se cambia, se deforma continuamente. Y este era un poquito mi trabajo, poner la sismicidad, y de vez en cuando pues vinieron sismos como el que ustedes me han nombrado, el sismo de Lorca, el 11 de mayo de 2011, donde no con una magnitud tan grande, un 4,2 es relativamente bajo, pues hubo 9 muertos y hubo una gran pérdida, hubo un montón de daños. Y seguramente hubo una gestión que se podría haber mejorado y que de hecho debemos mejorar en el futuro. Y había también una normativa sismorresistente, que es la que cuida de que los edificios estén bien construidos, que es nuestra máxima seguridad, que
que a lo mejor pues también hay que retocar y mejorar un poco. Y digamos, este era mi trabajo los primeros 15 años, era un trabajo bastante rutinario, puesto que yo operaba a posteriori de la ocurrencia del fenómeno. Primero venía el terremoto, luego ya venía nuestro trabajo. Y en realidad éramos como periodistas de la sismicidad. No hacíamos más que reportar de una manera matemática lo que estaba ocurriendo, sin preguntarnos por qué ahí había sismos o cuándo podría ocurrir el siguiente. Y para mí fue un buen cambio que empecé a trabajar en volcanología. En el año 2004, en la isla de Tenerife, que es una de las islas centrales del archipiélago canario, empezó a haber una serie sísmica que parecía que anunciaba que podría haber una reactivación volcánica. Luego no fue así, pero lo que hizo fue que el IGN creara un grupo de especialistas de volcanología, cogiendo personal experto de distintos ámbitos. Yo venía del mundo de la sismología, y ahí se me abrió completamente los ojos. Y ahí es donde realmente empecé a aprender realmente cuál es el papel de la Tierra, cuáles son las fuerzas que actúan, y esas fuerzas, digamos, cuál es el ámbito espacial y temporal donde son aplicadas. Y realmente eso es lo más interesante, y eso es lo que a mí me gustaría transmitirle a ustedes, la emoción de descubrir que la Tierra empieza mucho más allá de su atmósfera y que llega hasta el centro de la Tierra, y que tiene periodos desde segundos, fracciones de segundo, días, años, a miles y millones de años, y que todo eso regula, digamos, en el fondo, la naturaleza en la que nosotros vivimos, y vivimos muy bien. Entonces allí, en la isla del Hierro, es esta isla, empezaron a ocurrir una serie de terremotos durante 4 meses que te denotaban que había un proceso magmático. Ese proceso magmático dio unas señales físicas clarísimas. Hubo deformaciones, la Tierra se hinchó como un pastel cuando lo pones en el horno, se hinchó hasta 10 centímetros. Además, había un montón de sismicidad que migraba por debajo, señalando por dónde el magma iba rompiendo por debajo de la isla y todavía no podía subir. Pero además pusimos instrumentación de otras disciplinas, pusimos gravímetros que miden cuál es la gravedad en la superficie de la Tierra, y vimos que habría grandes cambios en el campo de la gravedad. Vimos también que había grandes cambios en el campo magnético, asociado a un magnetómetro que estaba ahí, que supuestamente tenía que estar tranquilo o tenía que tener unas anomalías más o menos regionales, pues también tuvieron anomalías locales. Además nos enfrentamos a una población que prácticamente desde el primer mes empezó a enterar de lo que pasaba, y que de hecho sufrió un gran nerviosismo. Y entonces no solamente tuvimos que aprender cómo hacer nuestra ciencia, era la primera vez que teníamos datos instrumentales. De hecho, la anterior erupción, que es la del Teneguía, en el año 71, no tuvo ningún instrumento para hacer estos estudios. Era la primera vez que nos enfrentamos a cómo interpretar señales de deformación, de sismicidad, de cambios de gravedad, de cambio del campo magnético, y lo teníamos que transmitir a la población diariamente, porque nos fuimos a la isla del Hierro porque era la medida, digamos, más efectiva para que la población aguantara meses antes de la erupción, era estando con ellos y demostrándoles que podías estar ahí y que no pasaba nada, que simplemente tenían que entender qué estaba ocurriendo y participar en los planes de protección civil por si había que evacuar o salir de un área. Entonces nos hemos dado cuenta que nuestra ciencia no solo comprende la pura matemática o la física, comprende la psicología, comprende la sociología, comprende la astronomía, porque a la Tierra, para dar una erupción y también para dar un terremoto, necesita hacer muchísimas cosas. En el campo de la sismología todavía no está muy claro qué cosas, no las sabemos identificar tan fácilmente, pero en el campo de la volcanología hemos identificado ya cuáles son aquellas medidas anómalas que nos sirven para hacer pronóstico y saber cómo va a terminar. Entonces, eso es lo que yo quiero explicar ahora aquí.
¿Qué es lo que hemos tenido que aprender para entender qué es lo que pasó en el hierro? Y lo que hemos tenido que aprender es la Tierra, de dónde a dónde va. Y va desde los confines casi de la atmósfera, más allá de su atmósfera, muy cerca del Sol, a su propio centro. Y además está sujeta a un montón de fuerzas. También vamos a ver, cuando has estudiado todos esos datos, te das cuenta que gran parte de los efectos que se producen de la interacción con los otros planetas del sistema solar o con el Sol o con su propio mecanismo interno de movimiento sirve para proteger nuestra vida. Nosotros estamos aquí y tenemos agua y tenemos una atmósfera y tenemos una tierra fértil gracias a los procesos tectónicos que son los que dan volcanes y terremotos. Les tenemos que dar gracias. Ellos son los que han creado una situación idónea para que nosotros vivamos aquí. Son, en principio, nuestros amigos, aunque de vez en cuando es verdad que son capaces de dar fenómenos de gran riesgo y nuestra obligación es estar preparados para poder mitigar el daño incluso hasta el 100%. Y por último, vamos a revisar cómo se vigilan los terremotos, la ocurrencia de terremotos y volcanes en España y en especial el fenómeno del hierro del 2011-2012. Esto sería el índice. Bueno, en principio tenemos que saber que la Tierra no está sola, está acompañada de otros planetas en el sistema solar. Ahí está el Sol radiando, dándonos toda su energía y unos planetas interrelacionan unos con otros atrayéndose. Usted y yo nos atraemos porque la masa se atrae entre ellas y la Tierra y Saturno se atraen y la Tierra y el Sol y la Luna se atrae con la Tierra y todo eso hace que la Tierra esté sujeta a unas fuerzas continuas que además están en movimiento por la propia rotación de la Tierra, por la propia rotación de la Luna alrededor de la Tierra y por la propia rotación de todo alrededor del Sol. Y eso ya nos trae unos grandes beneficios. Además, del Sol recibimos energía. Recibimos una energía que cuando la consideras en términos numéricos no es tanta y no nos calentaría suficientemente si no fuera por los volcanes que han estado ahí para crear la atmósfera. De hecho, para poner unos números que tengan algún significado, afuera de la atmósfera, si pusiéramos una plancha de planchar, arriba de la atmósfera, muy lejos, ese sería el calor, similar al calor que recibiríamos del Sol. Llenamos de planchas encendidas por encima de la atmósfera, ese sería el calor directo de radiación del Sol y de hecho si no hubiera atmósfera la Tierra estaría a 18 grados bajo cero. Es gracias a que los volcanes han puesto unos gases ahí que hacen un efecto que se llama invernadero, como cuando entras en un invernadero, y que son capaces de retener el calor. Porque realmente gran parte del calor viene de la propia Tierra. Cuando se forma el sistema solar, la Tierra, por todas esas energías que se llaman de acreción, de formarse una bolita sólida, de hecho al principio se funde, está muy muy caliente y todavía está en proceso de enfriamiento. Y esa parte de la energía viene de su interior, la Tierra por dentro está muy muy caliente y ese calor es el que es el motor de gran parte de los procesos que hace que se mueva por dentro y que nos beneficiamos nosotros desde la superficie. Bueno, la Tierra por dentro. La Tierra por dentro no es como cuando cortas una fruta y es prácticamente homogénea. Se parece un poquito a una manzana, tiene una parte interior, esto lo llamamos el núcleo, luego tiene una parte como de carne, que sería el manto, y luego tiene una parte que es la piel, que sería la corteza. El interior está muy, 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 muy caliente. Además hay muchísima presión, hay unos 4.300 grados centígrados. Pero hay tanta presión que de ese interior hay una parte pequeñita que se llama el núcleo interno, que es sólida y es prácticamente de hierro.
es el hierro, es el material más pesado, se ha ido al centro de la Tierra. Tiene un anillo que es el núcleo externo, que está un poquito más frío, pero la presión es menor, entonces consigue ser líquido, es totalmente líquido. Luego tiene una parte de que se llama manto, que sigue estando muy caliente hasta los 1000 grados y que está semifluido, se puede mover. Y por último tiene una parte que es la corteza. La corteza son tanto los océanos como los continentes. Esta parte rígida y además se puede romper. Y aquí es donde se generan los terremotos y los volcanes. Pero el terremoto y el volcán sale aquí y rompe aquí porque el material que hay dentro logra subir, y logra subir porque aquí hay una energía y hay una dinámica que sobre todo proviene del calor del centro de la Tierra, que hace como cuando pones una tetera y se forman unas corrientes convectivas, sube, el agua se mueve, lo más abajo está más caliente y tiende a subir hacia la superficie. Pues esto es una gran tetera redonda, donde aquí estaría el calor y aquí se producen unas corrientes que hace que todo este material tienda a empujar hacia arriba e intente romper la corteza. Y eso serían los terremotos y los volcanes. Además, curiosamente, ya hablando de la sismología, ¿saben cuánto, qué de profundo es la galería más profunda, la mina más profunda que está en Sudáfrica? Estamos hablando de 6.400, 500 kilómetros de profundidad, 5 kilómetros. O sea, no hemos conseguido arañar y bajar prácticamente nada. Y todo lo que hay dentro lo conocemos gracias a los volcanes y a los terremotos, sobre todo a los terremotos. Los terremotos generan unas ondas sísmicas que van por el interior de la Tierra y te dan información de ellas. Es como cuando ustedes van al médico y les hacen una tomografía. La tomografía es que desde fuera de su cuerpo lanzan rayos que atraviesan su cuerpo y luego dan una información de cuál es la densidad que han atravesado, si es hueso, si es carne, y así van dibujando las distintas formas, ¿no?, de su interior, de su organismo. Pues los terremotos van dibujando todas estas distintas capas de la Tierra. Y además sabemos que el núcleo es fluido por el propio campo magnético. La cosa más impresionante y más protectora, ahora lo veremos, lo hace un campo que es invisible, que se llama el campo magnético. Cuando ustedes tienen una brújula, ven que la brújula se orienta siempre al norte, ¿no? Pues se orienta al norte porque hay un gran, digamos, material ferromagnético, hay un gran imán en el interior de la Tierra, un gran imán enorme. Este gran imán está en el interior de la Tierra, tiene un polo positivo, tiene un polo negativo y genera unas líneas de fuerza, genera un punto, genera un campo alrededor de la Tierra que hace que cualquier imán que esté en la superficie se alinee o se ponga paralelo a cualquiera de estas líneas. Por eso los imanes apuntan siempre al norte magnético, porque existe este campo magnético. Y además sabemos que ese campo magnético se forma por corrientes convectivas en el núcleo externo, que son las que automantienen, digamos, un proceso que se llama de dinamo. Cualquier material magnético por encima de los 500 grados pierde sus propiedades. Y hemos visto que aquí hay 1000 grados o más de 1000 grados, 3000 grados. O sea, no debiera haber campo magnético. Pero hay campo magnético y es una evidencia indirecta de que el interior de la Tierra está líquida, porque este interior de la Tierra líquida permite tener corrientes convectivas que al mover el hierro fundido crean una corriente inducida electromagnética. O sea, es otra evidencia, los terremotos y el campo magnético es otra evidencia indirecta de que nuestro interior está fundido. Y además hay distintos elementos a lo largo de esas distintas capas. Dentro del núcleo hay sobre todo hierro, materiales muy pesados. En el manto pues hay aluminio, hay un poquito de hierro, hay otros, digamos, elementos metálicos y sobre todo mucho silicio. Y muy cerca de la corteza
ya hay calcio y hay agua. El agua está, digamos, en la parte de los primeros 30 kilómetros de profundidad de la Tierra. Son los elementos, digamos, más ligeros. Y esto es lo que vieron ustedes ayer en el vídeo. Todas estas corrientes convectivas es lo que hacen que la Tierra se cree, se vaya creando y se vaya destruyendo a la vez. Estas corrientes convectivas lo que hacen es que este material que está más caliente está en contacto con el núcleo, es lo más caliente. Estos elementos que son muy ricos en hierro, muy ricos en metales, rompa la superficie de la Tierra. Esto pasa en las dorsales oceánicas, aquí entre Norteamérica o entre América, África y Europa, está la dorsal atlántica y ahí está saliendo continuamente material, continuamente. ¿Saben cuánto se abre? Unos 5 o 6 centímetros al año. Nos vamos alejando los americanos y los europeos. Por aquí sale material de aquí abajo y además tiene una composición diferente, con lo cual enriquecen ya la corteza, nos están dando sobre todo metales pesados. ¿Y saben lo que traen estas corrientes también? Por ejemplo, el oro. El oro, los diamantes, todos estos metales preciosos no se forman en la propia corteza, se forman a 90, 100 kilómetros de profundidad y gracias a estas corrientes que traen todos esos nuevos elementos, nosotros los tenemos en la superficie. Pero claro, la superficie es finita y a la vez que se va formando nueva tierra, ¿qué tiene que haber en otro sitio? Destrucción de esa tierra. Vamos a ver este pequeño vídeo, pero creo que lo vieron ustedes ayer, pero es muy bonito, porque además entronca con una de las cosas más importantes que hace. Eso serían las corrientes convectivas. Esto sería, por ejemplo, la dorsal atlántica. Va creando nuevo material, haciendo unos terremotos. Cada vez que rompe, hace terremotos. Y a la vez en otras zonas de la Tierra tiene que destruir, va arrastrando la capa de la corteza, que es más densa que el continente. Esto sería corteza oceánica, y se va metiendo por debajo de los grandes continentes. Esta capa, ¿saben lo que traen? Sobre todo materia orgánica. Nosotros somos seres hechos de carbono principalmente. Bueno, pues carbono y agua, más toda la superficie que está muy hidratada, tiene muchísimo agua, el fondo oceánico, se mete por debajo del manto. Esas temperaturas hacen que todos esos elementos empiezan a coger presión y vuelven a salir por los volcanes. Y de hecho, ¿saben cuál es el gas que más sale en una emisión volcánica? El más común, el agua. El 90% del gas que emite un volcán es agua. Y el siguiente, CO2, que es un compuesto de carbono. Luego ahí ya tenemos un ciclo de creación y destrucción del carbono. Y ahí ya tenemos un poco una idea de por qué la atmósfera, en su composición de CO2 y agua, se formó principalmente en las fases en el Cámbrico, donde hubo un volcanismo brutal. Fue una fase de hace muchos millones de años donde había un volcanismo inmensamente más activo que ahora. La Tierra partió sin atmósfera y la atmósfera, a través del volcanismo, consiguió hacer la corteza y consiguió crear, digamos, una capa gaseosa, sobre todo de agua y CO2, estable, que la recubría. Vamos a seguir. Y de hecho, estos son las placas tectónicas. Esto es lo que hablábamos, aquí se crea corteza. Esto es España, esto es África, esto es Europa, esto es Norteamérica y Sudamérica. Bueno, pues esto se está abriendo continuamente. La sismicidad que hemos visto y que llega a afectar hasta aquí, hasta Valencia, todo el sur español y todo el levante español, está afectado por esta rayita, que esto lo que intenta pintar es la colisión entre el continente africano y la placa euroasiática, pero esa colisión es mucho más lenta. De hecho, es del orden de varios milímetros al año. Esta placa está apretando contra la placa europea y de vez en cuando aprieta, aprieta, aprieta,
y la corteza va aguantando, aguantando hasta que no puede más y se rompe. Y cuando se rompe, relaja. Y esa es la parte positiva de la sismicidad. Una sismicidad buena es aquella, o una zona buena es la que tenemos nosotros, que es la que da sismicidad sin almacenar tanta energía que no da un megaterremoto. Sin embargo, en la otra parte de la Tierra, aquí sí que hay problemas. Aquí es donde se destruye la corteza. Se destruye metiéndose por debajo de esta zona continental. Esto se llama el anillo de fuego. Y de hecho, los 10 mayores terremotos jamás registrados, por supuesto en nuestra memoria histórica, están todos aquí. Como ven, fuera de aquí prácticamente no hay nada. Allí le cuesta mucho destruir corteza. Empuja, 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 aguanta años, decenas de años, cientos de años, miles de años, y de vez en cuando da grandes terremotos. De hecho, los grandes terremotos pues son de magnitud 9. Eso no hay bombas nucleares para explotarlas y que dé esa cantidad de energía. Y eso lo tenemos nosotros muy alejado. Y uno de los que ha dado los últimos, que vamos a ver algo de él, es del terremoto y tsunami de Japón, que además nos puede enseñar mucho. Bueno, ¿qué tenemos todos esos planetas que están influenciando sobre nosotros? Porque nos atraemos unos a otros, igual que ustedes se atraen entre sí, se atraen conmigo, relativa. O sea, el único, digamos, factor es su masa, mi masa y la distancia que nos separa. Bueno, pues hace que la Tierra esté en constante proceso de deformación y de cambio. Todo esto que nos parece tan tranquilo se está moviendo continuamente. Se comprende muy fácilmente cuando ustedes que son de aquí ven las mareas, cómo el agua se retira y vuelve, y lo hace con una periodicidad que tiene un periodo principal de 24 horas, pero también lo hace cada 12 horas, tiene un periodo también de 7 días y un periodo de 28 días. A lo largo del año hay distintos tipos de mareas, vivas, muertas, crecientes, decrecientes. Pero lo curioso y lo que no mucha gente sabe es que la Tierra también tiene mareas, hasta de 50 centímetros. Ustedes en esa silla están ligeramente levantándose y ligeramente desplazándose hacia abajo, tan despacito que no lo podemos ver. Y los puntos de deformación terrestre que más se deforman es hasta medio metro, y no hay ninguno que no se deforme. También la atmósfera tiene mareas, todo está en continua interacción, unas masas unas con otras. Y todo eso nos produce cosas muy buenas. Y de esto nos hemos dado cuenta porque a esto hemos llegado no por amor a la ciencia, sino porque cuando tú ponías un aparato en la superficie de la Tierra que tenía que medir los cambios de posición del volcán, te dabas cuenta que gran parte de la señal te estaba reflejando la marea terrestre. Luego tuvimos que aprender a limpiar esos datos de esa marea terrestre. Es una de las fuerzas que nosotros tenemos que tratar en nuestros datos de observación de los volcanes. Otros datos de observación muy interesantes, y aquí de nuevo el campo magnético es nuestro ángel de la guarda. El Sol está como a unos 5.600 grados centígrados, si no me equivoco, más o menos. Está formado de helio, tiene una transformación como una central nuclear, como una bomba atómica. Coge el hidrógeno, lo transforma en helio y libera una barbaridad de energía, muchísima energía. De hecho, de ese disco amarillo que lo vemos, pues una parte, digamos, es una parte que irradia energía de una manera, está haciendo transformaciones nucleares, y luego tiene una parte convectiva alrededor, y esa parte convectiva es la que a veces aparece con unos puntos más brillantes y menos brillantes, y la que de vez en cuando emite unos grandes penachos digamos, de plasma, de radiación energética hacia la Tierra. Vamos a ver un vídeo muy muy bonito donde vemos exactamente el papel del campo magnético. ¿Y dónde estará?
Bueno, pues esto es una imagen en el ultravioleta de la superficie del Sol. Y estos grandes rizos así, Paco lo podría explicar 1000 veces mejor que yo, pero bueno, lo que denotan es ese fenómeno de convección, ese fenómeno de dar energía hacia la superficie, de irradiar partículas que son trocitos de átomos. Hay neutrones, protones, electrones, viajan a una velocidad muy grande y son muy energéticas y viajan hacia la Tierra. Esto es una tormenta solar. Estas líneas del Sol es el propio campo magnético del Sol, que también tiene un campo magnético que abarca y abraza todo el sistema solar, llega hasta más allá de Plutón. Y cuando llega a la Tierra, aquí está, si esto llegara a la Tierra, la freiría. O sea, estaríamos realmente con una radiación tan fuerte que no podría haber vida sobre la superficie. ¿Qué es lo que tiene la Tierra? ¿Qué sistema de defensa tiene? El campo magnético. Ese gran trozo de imán que tiene en su interior, que crea unas líneas de fuerza como un paraguas y que hace que nos proteja de esas tormentas solares. Y ese es el campo magnético. Cuando viene una tormenta solar, el campo magnético se deforma, se achata en dirección al Sol y se alarga en dirección contraria. Y de hecho hay una tormenta, es la tormenta de Carrington, que es un astrónomo inglés, que es el primero que lo observó en el 1760 y algo, me parece. Una tormenta tan grande que ya había comunicaciones por telégrafo y esas comunicaciones se incendiaron. Se dañó toda la comunicación telegráfica, que ya había incluso comunicación transatlántica con Estados Unidos. Imagínense el daño que haría hoy una gran tormenta solar. Y de hecho ha nacido una nueva ciencia que se llama la meteorología espacial, que lo que intenta es predecir o estudiar cuáles son las tormentas solares. Esto sería una gran tormenta solar, que de hecho lo que hace es alterar el campo magnético. Todas esas partículas se pueden meter en la alta atmósfera y gracias a esas líneas de fuerza que tenemos son canalizadas a dos puntos, uno en el norte y otro en el sur, creando las auroras boreales y australes. Y ahora van a ver unas imágenes reales de cómo son las auroras, y yo las he visto en Islandia. Es la cosa más maravillosa y vienen del Sol. Esto es una aurora boreal. Pues con el efecto este de Carrington hubo auroras boreales en Cuba, en Madrid, y de hecho en Colorado hubo unos mineros que se levantaron a medianoche de la luz que había, pensando, no había relojes, pensando que ya empezaba su jornada laboral. Bueno, pues este es uno de nuestros grandes amigos que nos permite vivir en este planeta. Sí. Vamos a ver qué hacen ahora ya los volcanes y los terremotos. Hacen cosas tan bonitas como esta. Esto es una erupción, como emite una gran cantidad de partículas que se llaman ionizadas, es decir, que tienen carga eléctrica. En general hay unas grandes tormentas de rayos alrededor de la masa de gas que sale de un volcán. Y hay veces, esto es en el volcán Lascar en Chile, esto es la población, esta es la columna volcánica, y esa columna volcánica, miren, este es el volcán y miren hasta dónde llega. Algunas veces cruza la atmósfera, que es unos 30 kilómetros, y llega a la alta atmósfera, a la troposfera. Bueno, pues esas partículas acaban dispersándose alrededor de toda la Tierra. Estas, que son más pesadas en general, caen en forma de cenizas. Todos recordamos la erupción del Eyjafjallajökull, el volcán islandés, es totalmente perjudicial para la economía, porque los aviones pues no pueden cruzar, sus motores, digamos, no están hechas las turbinas para que se deposite polvo volcánico, pero todo este gas sale a la superficie y de pronto lo rodea. Bueno, pues ese gas que sale arriba del todo y lo rodea, pone un montón de partículas, hace un doble efecto. El CO2 calienta la atmósfera
ayuda a mantener ese efecto invernadero. Y otros gases, y especialmente las partículas, los aerosoles, la parte más arriba, supuestamente hace un paraguas de manera que el sol no lo puede atravesar, llega menos energía a la superficie de la Tierra y ayuda a enfriar. O sea, el mismo volcán tiene dos efectos contrarios y compensatorios. Calienta la atmósfera, ayuda a mantener CO2 en la atmósfera, ayuda a tener un efecto invernadero y a la vez la enfría. Este es el ciclo del CO2. Ya hemos visto en la otra animación, además, el CO2 sale de los volcanes, ese CO2 se lo comen las plantas, con la ayuda del sol, lo de la fotosíntesis, pues forma verduras. Las vacas comen las verduras, nosotros nos comemos las vacas. Además se deposita en el suelo, sobre todo oceánico. Luego va la tectónica de placas y ese suelo oceánico lo hace desaparecer, digamos, liberando de CO2 en exceso. O sea, y ese CO2 a la vez sale por el gas del propio volcán. Por eso hay un verdadero ciclo del volcán, del CO2. Hay un ciclo de CO2. El problema ahora, que lo vamos a ver, es que está totalmente descompensado. Y a la vez emite otra serie de gases, sobre todo de azufre y de partículas, que son las que hacen que el sol no penetre con tantísima intensidad. Y de hecho, las grandes erupciones han provocado verdaderos efectos en la sociedad. La erupción del Laki, el Laki está en Islandia, de 1783, dejó, además de asolar a Islandia, dejó sin verano a toda Europa. Todas esas partículas cubrieron toda Europa, Islandia y Norteamérica y se llama el año sin verano. Provocó una carestía, provocó un problema en las cosechas, se murió el ganado y dicen de hecho que es el detonante de la Revolución Francesa. O sea, ya es lo que faltaba para la gota que colmó el vaso. O sea, tiene una gran incidencia. Hay otros como el Tambora, que durante casi 5 años bajó la temperatura de la Tierra a varios grados. O sea, los volcanes sí que nos afectan. Nos afectan, cuanto más grandes son, nos afectan más de lejos. Y de hecho, ahora mismo que hay un sobrecalentamiento por el efecto invernadero, piensan que lo único que está actuando para enfriar la Tierra son las grandes erupciones. Porque realmente, miren, esto sería el gas, el CO2 emitido en 2010 de origen humano, 33.6. Bueno, pues la parte que corresponde al volcanismo es muy pequeña. Ese es el problema ahora, que estamos descompensando la cantidad de CO2 de un ciclo que ha funcionado muy bien durante muchos siglos, miles de años y millones de años, y ahora mismo hay demasiado CO2 que produce un calentamiento grande. Una cosa que lees por ahí es que en realidad ha habido otras épocas donde ha habido tanto CO2 o más que ahora. Y de hecho vivimos en una era de muy poco CO2 en la atmósfera. Ha habido épocas pasadas donde había de 5 a 10 veces más de CO2. Y curiosamente este aumento del CO2 en la atmósfera lo que está produciendo es un reverdecimiento de la masa forestal. Yo no lo sabía, pero hay papers, o sea, hay científicos que parece que dicen que es verdad. En los invernaderos se inyectan CO2. Cuanto más CO2 hay, digamos, el CO2 más la energía del sol, pues hacen una función, digamos, de clorofila, de respiración celular muchísimo más eficiente. Eso sí, la Tierra no estaba como está ahora si hubiera más CO2. Dicen que hace 3 millones de años llegó a haber tanto CO2 como hay ahora, pero es verdad que el nivel de los mares era bastante más alto y que los casquetes polares tenían mucho menos hielo. Bueno, de hecho, prácticamente no tenían. Es decir, la Tierra ha vivido en otras épocas muy diferentes que ahora y ha sobrevivido. El problema es el periodo tan corto en la que le estamos aplicando un gran cambio. Pero bueno, aquí hemos visto que tiene un efecto beneficioso y que el agua sobre su superficie y la materia orgánica, que nosotros somos seres de carbono, lo regulan los volcanes.
Y aquí venimos en la parte más de percepción, de pronóstico, de cómo podemos convivir. Y es súper interesante. Miren, estos son unas huellas de unos pies desnudos de hace 6.000 años. Esto es una colada de cenizas en Managua. Miren, aquí hay un pie chiquitito y se ha caído y hay una manita. Es un grupo de 15 personas que iban andando. Y superpuestas a estas huellas humanas hay animales salvajes que siguen la misma ruta. Esto es una excavación, estaba todo enterrado. Van sobre unas cenizas volcánicas y luego hay una fase, que es esta tan grande, donde hubo una fase posterior muy violenta, de manera que parece que esta gente que iba andando, no iba corriendo, fue entre esta fase más suave y esta fase más violenta. Y en dirección a que iban, pues se iban alejando del volcán Apoyeque. Iban en dirección a Managua. O sea, hace 6.000 años la percepción y la observación de la naturaleza hizo que personas sin ninguna cultura, sin ningún instrumento y sin ninguna persona de protección civil supiera evacuar un área volcánica. Sin embargo, cuando la sociedad se va, digamos, haciendo más culta, más avanzada, se va, entre comillas, domesticando. Y eso se ve en casi todos los riesgos. ¿Qué significa? Que empezamos a confiar en que alguien va a hacer la labor por nosotros. Y eso a veces es un poquito peligroso. Bueno, es peligroso y no es peligroso. Y siempre que hay una erupción o un terremoto hay cambios. Y de hecho, la gente que vivía a las faldas del Vesubio en Pompeya, después de mostrar el terremoto, el volcán, igual que en el Hierro, meses de sismicidad, y de hecho había casas que las estaban reparando porque había muchos terremotos, pensaron que era una montaña, no supieron interpretar que ese volcán se estaba despertando. Incluso Plinio el Viejo, que era el mayor erudito que había en el momento, se va al Vesubio, se va a ver qué pasa, y su sobrino, que es Plinio el Joven, registra todo lo que va viendo. De pronto sale una erupción, una columna que dicen que es como un ciprés, y su tío seguía acercándose, y se acerca tanto que muere ahogado por los gases volcánicos, cuando 6.000 años antes ya la gente supo huir, no acercarse. Y otra cosa impresionante que ocurrió en el tsunami de Sumatra, este es el tsunami de Sumatra, la ola ya está cerca de la costa, aquí están los bañistas, ya cuando está más cerca empiezan a correr, y una niña, que esto salió en el telediario, una niña que su profesora en el colegio le dijo que cuando en la costa se veía retirar, porque antes de venir el tsunami, se retira el agua. Miren cómo se queda la playa inusualmente vacía, eso no lo hace jamás una marea. Le dijo, si pasa eso, es que viene un tsunami. Y de hecho, se puso a avisar a la gente que estaba alrededor y logró salvar un grupo de turistas que estaban con ella en la playa. Y lo más alucinante viene con los elefantes de Sumatra. Estas son las palabras del director del parque de la mayor reserva de Sri Lanka. Dijo, no hay elefantes muertos, ni siquiera una liebre o un conejo. Creo que los animales pueden sentir el peligro. Tienen un sexto sentido. Bueno, pues cuando ustedes ven las noticias, es impresionante. Los elefantes se pusieron a llorar. Los elefantes tenían, el hombre vivía con sus elefantes en la playa y hacía paseos con los turistas. Pues los turistas que estaban montados en los elefantes cogieron y se fueron a las colinas, no pudieron ni bajar. Y los elefantes que estaban atados en el puesto al lado de la playa rompieron las cadenas y se fueron. 1 hora antes de la llegada del tsunami. Luego hay señales, sigue habiendo señales. Por eso yo creo que en realidad el tema del pronóstico de los grandes terremotos, al menos a partir de cierta magnitud, y de los volcanes, digamos, es cuestión de que sigamos buscando
todavía no hemos dado con ellos, pero yo creo que hay un futuro para el pronóstico, incluso para la predicción, porque lo han hecho hace miles de años unos humanos y lo hacen ahora mismo todavía los elefantes. Y luego, la percepción del riesgo es el tema principal en el riesgo al que nos exponemos. Es muy importante, es justo al revés de lo que uno piensa, no es ¡ay, qué miedo! Aquí hay terremotos. No, hay terremotos, ya sé que hay terremotos, vamos a ver qué es lo que tengo que hacer. Esa es la percepción mejor, igual que aquí hay de vez en cuando riadas o hay tormentas. Es lo mejor conocerlas y aceptarlas, es el mejor papel y la mejor posición para, digamos, salvarnos de ellas. Y por eso decimos que los terremotos y los volcanes no generan el mayor daño, pero a veces la ignorancia, la mala gestión y a veces el exceso de confianza sí. Y de hecho, el terremoto del 11 de marzo de 2011 enfrente de las costas japonesas, ahí he dejado un vídeo, es muy largo, no lo voy a poner, pero es increíble. Primero ves la sociedad mejor preparada de nuestro planeta, la japonesa. Como un terremoto de magnitud 9 hace vibrar los grandes edificios que parece que se van a chocar unos con otros sin romperlos. Por supuesto, la gente, digamos, su casa se rompe, pero el mecanismo de construcción lo que quiere es que tu casa se rompa, pero que no colapse. Eso es a lo que, digamos, aspira el código sismotectónico. Tu casa se va a romper, se va a resquebrajar, va a tener daños, pero tú no se te va a caer encima. O sea, hay daños. Prácticamente en Tokio hay 7 muertos por un terremoto de magnitud 9, que es el 5º terremoto mayor que ha ocurrido en la Tierra y sobreviven. Y sin embargo confían ciegamente en que tienen unas barreras, tienen un sistema defensivo para el tsunami. Esa barrera tiene 5 metros de altura. Por culpa del terremoto todo Japón baja medio metro, con lo cual, entre medio metro y 1 metro, con lo cual el nivel del mar ya está más alto y además la altura de la ola alcanza los 10 y los 15 metros de altura, con lo cual entran los reactores nucleares. Lo de Fukushima realmente estaba bien pensado, pero estaban ya en fase de parado de motores, pero viene la ola, viene el agua y lo trastoca todo. Y aquí hay una foto increíble. Tienen ya sus edificios preparados, pero no están bien dimensionados. Miren, en este edificio hay un hombre que se sube a él, aquí en la parte alta, viene hasta aquí con su nieto, se van todos corriendo, si al nieto le hace así, a él no le arrastra el agua y el viento no se moja. Es para ver cuál es la altura de la ola en que llegaron en algunos puntos. Este terremoto, como pueden ver la gente, y aquí hay alguna casa, digamos, la destrucción es mínima. Confiaron demasiado en que solo había que hacer medidas de infraestructura. Y se han dado cuenta, como los japoneses son así, están cambiando toda su planificación ante estos desastres y piensan que la planificación ideal es hacer medidas de infraestructura, pero también de planificación. Tú no puedes tener a la población viviendo al lado de la costa solamente porque tengas una barrera, porque el terremoto puede provocar un tsunami aún mayor. Le tienes que dar una serie de instrucciones. Aquí hay un vídeo impresionante que tienen ustedes que ver, que dura mucho, pero se ven varias cosas curiosas. Primero, lo limpias que tienen las casas de los japoneses. Cuando ocurre algo, cómo guardan la calma, cómo hasta los niños saben qué hacer, y cómo aparentemente que aquí echarías mucho a correr y generarías, digamos, cogerías el coche, bueno, son capaces, y lo dice un controlador, en vez de mirar por tu propia vida, miras, digamos, por la vida del colectivo, con lo cual minimizas las vidas en riesgo. Es muy impresionante y eso es lo que hay que hacer, saber que puede pasar. Esto no nos va a pasar, por supuesto, a nosotros. Esto es en el cinturón de fuego, lo nuestro es muchísimo más sencillo. Pero la buena gestión del riesgo pasa por asumirlo, comprenderlo y planificarlo con antelación. Y si puede ser, ensayarlo y sobre todo
comunicarlo a la gente que con más probabilidad lo va a sufrir, que son los niños, son la generación futura. Bueno, entonces, ¿cómo podemos estar preparados? Pues sobre la ciencia tiene que orbitar la predicción y la preparación. Hay señales, todavía no las sabemos interpretar. Los elefantes sí, hace 6.000 años también. Los volcanes dan más señales. Bueno, tenemos que seguir insistiendo en la predicción. Luego viene el desastre. Tenemos que evaluar el impacto para dar una respuesta, para hacer una recuperación y una reconstrucción y una fase nueva que no existe en España, que es la mitigación. La mitigación significa, ha pasado algo, pues ahora no lo voy a hacer igual que antes para que ocurra lo mismo. Voy a tomar medidas diferentes. Si se construía así, pues ahora le voy a meter más hormigón o más hierro. Si esta era una zona, digamos, un poco que viene una riada, pues no construyo aquí. Esto no lo tienen todos los países ni lo tienen todos los riesgos, pero esto es prioritario y es una fase que hay que introducir cuanto antes. Y por supuesto hay que invertir el dinero, pero bien invertido. Este es el ciclo sismológico. Ocurre un gran desastre, das una respuesta muy grande de dinero que te la gastas sobre todo en recuperación y reconstrucción, muy poquito en mitigación y ya para investigar no queda nada. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues que el desastre va a ser el mismo, exactamente de las mismas dimensiones. Pues hay que cambiarlo, hay que hacer el ciclo sismológico, que es pongamos dinero para la mitigación y la preparación, de manera que el desastre va a ser menor y el dinero que nos vamos a gastar en la respuesta y en la reconstrucción también va a ser menor. Al final salen igual número de moneditas, no sale más caro, pero cada vez vamos a tener unos riesgos menores porque el riesgo es la peligrosidad es lo que da la naturaleza, no depende de nosotros, pero luego es el producto por la exposición. Y si nosotros nos exponemos menos, pues el producto de peligrosidad por exposición, que es el riesgo, es menor también. La peligrosidad no la podemos cambiar, la naturaleza hará lo que quiera y lo que deba al ritmo que quiera, pero nosotros nos vamos a proteger para que cada vez nos afecte menos. Y ahora vamos a ver ya lo que hacemos en España. En el IGN tenemos una red de vigilancia sísmica y volcánica, tenemos un montón de estaciones, por supuesto hay más estaciones en el sur y también en los Pirineos, porque son las zonas sur y sureste, y Pirineos las zonas de mayor riesgo sísmico. Este mapa de riesgo sísmico es el que usan los arquitectos cuando van a construir un edificio, porque te dice cuál es la aceleración máxima con que se puede mover tu municipio y cuánto hormigón le tienes que meter o cuánto acero. Aquí en mitad de Castilla hay que meterle mucho menos que en Granada o que en las zonas estas, digamos, del este. Pero si esto lo hacemos bien, pues realmente estos edificios van a aguantar bien las sacudidas de la tierra sin colapsar, que es lo que pretende este tipo de estudios. No pretenden que no se resquebrajen, se tienen que resquebrajar y algunas partes dañar, pero lo que no puede la estructura es caerse encima de las personas. Esta es toda la red sísmica, son aparatitos que están en el suelo, miden las vibraciones, las transmiten en tiempo real a un centro de recepción que hay en Madrid. Está cubierto las Canarias, las Baleares, el norte de África, por supuesto, y nos intercambiamos datos con otros países y en tiempo real, prácticamente en el orden de 2-5 minutos sabemos cuándo ha ocurrido un terremoto, qué magnitud tiene y ya si empieza a haber daños. Y esa es la información que nosotros comunicamos a Protección Civil. No hacemos pronóstico, no hacemos predicción, todavía no sabemos. Y también hay una red que mide las sacudidas fuertes, la aceleración, porque cuanto más aceleración supuestamente hay más daño. Si nosotros sabemos cuál es el daño, podemos decir a Protección Civil, las 5 ambulancias, mándalas a este pueblo, no a este. O sea, donde más daño puede haber, lo podemos saber casi en tiempo real y podemos ayudar a Protección Civil para gestionar mejor sus medios.
Tenemos también una red de alerta tsunami y aunque parezca mentira, también tenemos tsunamis mucho más pequeñitos. Bueno, más pequeñitos, excepto uno que ocurrió en el 1755, que es el que generó el sismo de Lisboa, que está por aquí, no se sabe muy bien dónde. Lo que sí se supo es que destruyó Lisboa y barrió la costa, ¿no? Hubo una gran inundación. Los dos últimos, el de 1969 de magnitud 7, que creó un tsunami centimétrico de varios centímetros, que solamente lo registraron los mareógrafos, y el tsunami de Argelia en el 2003, de magnitud parecida, pero estaba más cercano a las costas y que creó en algunos puertos daños, las embarcaciones chocaron entre sí y fue de, bueno, un poquito mayor, del orden del metro. Estos son, hay un catálogo de tsunamis y nuestras costas de vez en cuando son azotadas por los tsunamis y ahora hay un sistema de prevención que da tiempo suficiente para poner unos protocolos en marcha y que te digan aléjate de la costa o haz ciertas cosas, digamos, ya en contacto con la población. De todas maneras, es el programa, estos programas se están implementando actualmente y son unos riesgos muy, muy improbables que ocurren cada cientos o miles de años. Los grandes, los pequeñitos pueden ocurrir con más frecuencia. Y también estamos empezando a trabajar en el IGN con la gran herramienta que es la vigilancia espacial. Ahora hay satélites que nos están fotografiando, de hecho hay uno que es el LIDAR, que hace casi, vamos, puede ver dónde la acera termina, dónde la acera empieza y si hay un coche, porque tiene una resolución por debajo del centímetro. Además, con estos satélites podemos estudiar deformaciones en zonas volcánicas, terremotos, se puede ver también la ocupación de masas forestales, las inundaciones. Bueno, pues estamos empezando a introducir datos de estos satélites artificiales en nuestros sistemas de vigilancia y alerta. Y luego tenemos, pues, colaboramos con otras entidades. Esto ya ha pasado mucho de moda, pero hubo una época ya en los años 50 donde había una vigilancia de unos países con otros en la Guerra Fría y había algunos países que hacían explosiones nucleares ilegalmente o digamos no oficialmente. Pues se desarrolló unas herramientas, digamos, para ver que otros países estaban violando los tratados de no proliferación. Se iniciaron con los americanos, pero ahora mismo pertenece al gobierno español. Tenemos también una unidad móvil que fue a Lorca. Esta unidad tiene instrumentación dentro, tiene una antena que es capaz de mandar los datos en tiempo real al centro de recepción, llega al sitio, densifica con nueva instrumentación la zona y permite conocer mejor cuáles son las réplicas, la distribución de réplicas, si sube la sismicidad, si baja. Bueno, pues llevamos ya unos 10 años con esta unidad móvil y la verdad es que se ha usado y ha sido muy, muy efectiva. Y poseemos lo mejor de todo desde hace casi 25 años, que es un turno 24 horas, 7 días. Es decir, en la Red Sísmica Nacional, que es estas salas, tienen todas las señales sísmicas de los sismómetros que están por aquí, por allá, por todos los lados. Casi de manera automática se crea la solución epicentral, sabemos dónde ha ocurrido el terremoto y esta gente que está de día y de noche, sábados, domingos y reyes y fin de año, pues habla con Protección Civil para poner en marcha las medidas, digamos, de mitigación, para ver dónde han ocurrido los daños. Entonces, para que vean, en la respuesta ante el sismo de Lorca, a los 2 minutos ya tuvimos una respuesta automática y a Protección Civil se avisó a los 4. Tienes que revisar esa respuesta automática por si el sistema se ha equivocado. Y el terremoto ocurrió a las 16 horas 47 minutos y la primera alerta de envío a Protección Civil se genera prácticamente 1 minuto después, o sea, es muy rápida. ¿Qué se puede hacer con eso? Pues empezar a ver cuáles son los daños. Estos numeritos, esto es el terremoto de Gerona, que indican la intensidad con que la ha sentido la población. Y de hecho, si van a esta página, cuando ustedes sientan un terremoto,
pueden rellenar un cuestionario de cómo han sentido ustedes el terremoto, si hay daños, y aparece su medida en uno de estos mapas. Entonces sabemos dónde hay más daños y Protección Civil necesita esta información para desplegar los medios. Entonces, eso no te lo da tanto la instrumentación como, o sea, ¿cuántos instrumentos tenemos? 60. ¿Cuántas personas viven en ese municipio? Miles. Pues tenemos tantos instrumentos como personas nos digan que han sentido. Entonces, bueno, pues su participación en el proceso de alerta es de las partes más importantes para que el riesgo sea el mínimo. Y ahora vamos ya al fenómeno del hierro, que es el más interesante, el único que está instrumentado, y hay datos de instrumentación, y el que todavía estamos estudiando, porque el fenómeno anterior, que es el del Teneguía, pues no había ni un instrumento, o prácticamente ningún instrumento. Entonces, cuando sabemos, nosotros llamamos a esto erupción, pero realmente el proceso magmático empieza días, meses, incluso años antes de que el magma salga a la superficie, que ya se llama lava, pues hace un montón de cosas. Primero, se tiene que poner cerca de la superficie. Luego empieza a presionar la roca, tiene más presión que la roca, deforma la superficie y luego la empieza a fracturar, creando terremotos, y ya a través de las fracturas libera gases volcánicos. De manera que aquí tenemos ya 4 parámetros que nosotros podemos medir desde la superficie. Y ahora les voy a... En el vídeo que les he dejado pueden oír un terremoto grabado por unos hidrófonos, y ahora pueden oír cómo es una erupción. Es muy impresionante. Esta es una erupción del Etna. Entonces lo que sale es principalmente materia. Bueno, todo lo blanco que sale de emisiones en general es vapor de agua. O sea, toda la nube es vapor de agua que luego se va condensando, y de hecho debajo de todos los volcanes hay un sistema hidrotermal, hay acuíferos. En Tenerife, el agua que beben los habitantes de la isla la beben de gracias a ese agua que sale ahí. Pues eso es como sonaría un volcán. Enseguida se empieza a enfriar la superficie, pero luego puede estar días, meses, incluso años enfriándose todo el cono volcánico. ¿Ven? Se van enfriando ya, suele salir a unos 1400 grados, y con unos guantes protectores, ¿saben de qué? De los de Fórmula 1, usan guantes que tienen están muy aislados del calor. Pues con esos guantes ha habido gente que ha cogido muestras de lava directamente de aquí este material se les deja. Estos son las Islas Canarias, y no son las únicas islas volcánicas que tenemos cerca. Aquí, cerca de la península, hay también un volcanismo que está extinto, y de hecho aquí están las Islas Madeira, el archipiélago de Madeira, y de hecho en la propia península hay volcanismo activo todavía. Hay una zona aquí en Ciudad Real, que es Campo de Calatrava, que parece que ha habido una erupción en los últimos 10.000 años. Cuando hay una erupción en un sistema volcánico en los últimos 10.000 años, todavía puede volver a ocurrir. Pues hay 2 zonas en la península, una en Olot y otro en Campo de Calatrava, que podría haber un volcán, digamos, en los próximos cientos de años, miles de años. Y luego hay un volcanismo ya extinto, que es, digamos, prácticamente toda la costa del sureste, más todo el norte de Marruecos. Pero estamos rellenos, estamos hechos de volcanes, porque el volcán es el que saca la tierra hacia afuera y nos permite tener un suelo donde pisar. Será más antiguo o más moderno, pero todo lo que pisamos originalmente fue magma. Luego hubo unos procesos metamórficos que crearon otras rocas distintas, y luego se sedimentaron y crearon otras rocas distintas, pero todas vienen del interior de la Tierra. Y esto es lo que hay en Canarias. En Canarias, esta es la dorsal oceánica, pues estos puntitos que hay por aquí
que bajan hacia aquí abajo es lo que se llama un punto caliente, un hot spot. Debajo de las Islas Canarias hay una de esas células convectivas que vimos, que viene del manto y saca material caliente hacia la superficie. Y estas son las erupciones que hemos tenido en los últimos 500 años, unas 19. Y esta es la última. Esta es la erupción del Hierro, que es la que vamos a ver. Este es el Hierro, es una isla muy pequeñita, con muy pocos habitantes, 10.000 habitantes, que llevaban desde el 1300 sin tener casi sismicidad, estaban muy tranquilos, no sabían prácticamente lo que era un terremoto, lo que era un volcán, lo tuvieron que aprender todo. Esto es una banda sísmica, un sismógrafo registra esto en 24 horas. Cada rayita es 1 hora. Y esto es un pulso de calibración, esto es el ruido que hace cuando paseamos por la calle, los camiones, el cambio de tiempo, la microsismicidad. No había nada, nunca hay nada allí. Vamos adelantándonos en tiempo hasta que el día 16 de julio empiezan a aparecer estos pequeños terremotitos, que son muy locales. Y ya vimos que algo pasaba diferente, pero no sabíamos si iba a ser solo unos días o se iba a extender. Bueno, pues no solamente se extendió, sino que aumentó. Todos esos los sismos, que estos todavía no eran sentidos por la población, eran sismos instrumentales, pero a partir de 1 mes y medio, duró casi 4 meses, empezaron a ser sentidos por la población de lo grandes que eran. Y de hecho empiezan a ser así de grandes. Esto es 1 hora, de los 00 a los 59 minutos. Miren cuántos sismos se produjo en el Hierro. Y esta fue la parte más difícil para nosotros, aprender cómo gestionar la sociología de la población. No sabían los términos, no sabían lo que era la lava, el magma, no sabían lo que era un terremoto. Bueno, les aseguro ahora que cualquier niño del Hierro sabe más que yo, porque han sentido cientos de terremotos, han visto la erupción, saben qué es lo volcán. O sea, ahora mismo es un personal entrenado y preparado. Y lo que haría falta es que con todo esto viniera una batería de procesos formativos y educativos que mantuvieran a la población, que van a sentir el siguiente fenómeno. Si se espacia cada 25 o 30 años, yo no soy la que va a gestionar la siguiente erupción, son estos niños. De manera que lo que nos falta muchísimo en este país es que en los sistemas educativos todos los riesgos naturales se den, no se intenten ocultar, al revés, se hagan nuestros y tomemos medidas para saberlos interpretar. Bueno, esto es una parte de la isla del Hierro. Todos estos movimientos hacían que todas estas laderas empezaran, digamos, a perder material, y había gente que vivía debajo. Y además es una isla chiquitita, pero que tiene 1,5 kilómetros de desnivel, y había zonas que se comunicaban unas con otras a través de un túnel que empezó a sufrir daños por dentro. O sea, el estrés del personal era grande. Además, era una isla que vivía del turismo. El turismo es la cosa más horrorosa que hay, porque los operadores turísticos que están en Bruselas o en Nueva Zelanda, le da igual el Hierro, dice, uy, el Hierro, uy, ¿qué es eso? Todos desviados a Tenerife, cuando no se dan cuenta que puede tener hasta un atractivo como Hawái. Los riesgos bien llevados atraen a muchísimo turista que le gusta la ciencia, le gustan los fenómenos naturales. En ese sentido tienen mucho que mejorar. Bueno, pues enseguida tuvimos que dar respuesta a la población y hacíamos resúmenes diarios para que la población estuviera enterada, se fuera formando, porque nos dimos cuenta que la población, cuanto más formada estaba, era capaz de tomar decisiones más inteligentes. Bueno, esto es lo que hizo la sismicidad, la deformación. Esto indica que esos sismos van rompiendo por debajo del Hierro, hasta de 25 kilómetros rompieron por debajo de la corteza, hasta que lograron, después de un sismo muy grande, iniciar una señal que se llama tremor volcánico, que indica que ya está saliendo el magma. Al principio era en el mar, solo encontramos peces muertos, pero curiosamente tuvieron mucho interés porque los llevábamos a analizar y eran peces que se criaban a 200 metros de profundidad.
y habían muerto por descompresión, es decir, se habían asustado, no el magma ni el gas, no nos mató eso, sino que subieron hacia la superficie intentándose alejar del volcán y se murieron porque no estaban acostumbrados a vivir en esas presiones. Por supuesto, fuimos a la Isla del Hierro, estuvimos casi 3 meses allí, con un montón de equipo, hasta 20 personas. Llegó la UME, se gestionaron las primeras evacuaciones, se usó un sistema de comunicación con la población que se llama semáforo. La población le da igual que sean 10 sismos de magnitud 4 que 5 de magnitud 3, lo que le tienes que decir es qué hace. Y como en un semáforo le dices verde, amarillo, rojo, rojo, vete de aquí, amarillo, estate atento que podemos decirte que te vayas, y verde, estate tranquilo. Bueno, pues se puso en marcha por primera vez en España ese sistema de comunicación rápida y entendible con la población. Y un día empezó a aparecer una mancha en el mar, que era que ya habían llegado los gases volcánicos y las cenizas a la superficie desde casi 700 metros de profundidad y a 5 kilómetros de la costa, y aquí está el pueblecito de pescadores de la Restinga. Siguiente problema, estas aguas son muy corrosivas, son muy ácidas, tienen un pH muy bajo. Hubo que coger todos los barcos del puerto porque se los comía el casco y sacarlos de allí. Y luego llegaron a meterse en el puerto esos gases y la población hubo que sacarla también. Ya empezamos, y nosotros allí metidos, durmiendo ahí, estábamos allí metidos. Hasta que un día empezaron a aparecer las primeras muestras sólidas de lava, que es lo que tenemos, son estas. Y incluso algún fenómeno más impresionante, que lo vamos a ver, o sea, de que parecía que quiso salir, o sea, el volcán empezó a unos 700 metros de profundidad y al final se quedó a 80, pero hizo fases prácticamente de salir hacia la superficie. Y esta es una de ellas, de las más impresionantes. Ahí está, ahí debajo estaba el volcán, a unos 40 metros, 50 metros. Un submarinista, que claro, no lo vas a pedir, podía haber llegado. Esto gris son cenizas, en el aire hace una gran nube. Aquí hizo, lo disolvió totalmente en el mar. Las manchas fueron espectaculares, preciosas. 4 meses estuvo ahí, echando una cantidad de gases, de nitratos, de sulfatos. Mató a todos los peces, por supuesto, y otros se alejaron. Pero ¿sabéis qué? Que al año la reserva marina tenía más riqueza que la que había tenido nunca, porque todo eso que echó era verdadero abono. Era lo que decimos, la tierra, el volcán saca materiales que ya en superficie son muy escasos, pero que abajo son, digamos, hay más en cantidad y que sirven para nuestra vida. Entonces ahora mismo hay una explosión de vida en la Isla del Hierro. Y otra, empezó a haber globos de lava. Salían, estaba muy caliente, huecos por dentro, lo que les impulsa a salir del volcán es el gas que lleva. Se fracturan con el cambio de temperatura del agua fría, explotan y se hunden. Entonces cada vez que podíamos cogíamos la salvamar, que es de protección civil, nos acercábamos y con una especie de, se llama jamos, una redecilla y un palo, los pescábamos, porque su análisis era muy interesante, porque nos decía cómo la lava se iba haciendo cada vez más viscosa. Y cuanto más viscosa se hacía la lava, menos presión tenía y supuestamente estábamos más cerca del final. O sea, todas estas muestras las íbamos recolectando y las íbamos llevando a los laboratorios. Mirad, aquí está la gente de protección civil. Este se llama el Salvamar Atara, que siempre nos acompañó. Metías un termómetro y estaba todavía a casi unos 1000 grados. Miren que todavía está rojito por ahí. Tenemos en el museo todavía alguno, aunque la mayoría ya se han roto. Aquí, esto lo hemos visto en otros volcanes, no es el único caso en el Hierro, esto ha ocurrido más. Incluso esto es lo que nunca llegamos a ver. ¿Qué podría haber pasado si
Pues aquí hay una pequeña vídeo del Surtsey, que es un volcán que se hizo submarino y salió a tierra enfrente de Islandia, y de hecho el tipo de explosividad, esto que son así como grandes picos de cenizas, caracterizan el tipo de erupción que se llama erupción surtseyana. Y este es el nuevo volcancito. Esto es lo que ha hecho de nuevo. Este es con un barco batimétrico que iba haciendo, lanzando un eco, pues hemos logrado dibujar. El volcán tuvo 1 kilómetro de base y casi unos 300 metros de altura. Y esto es cómo está ahora. Está todavía desgasificando, ya no echa magma después de 4 meses, pero echa muchísimo gas. Mirad qué maravilla. Aquí hemos estado con una cámara, por supuesto. Ay, creo que lo he parado. Mirad, es el primer perfil del volcán. No lo logramos ver porque echaba tanta ceniza que cuando metíamos la cámara, mirad cómo está desgasificando. Y de hecho, dependiendo de las mareas, cuando la marea está baja, logras ver todavía arriba una pequeña manchita de tanto gas que hay. Esto, y todavía cuando bajan cámaras, actualmente todavía sigue. Bueno, aquí se explica esto, la idea, esto es la intensidad del fenómeno magmático cuando va subiendo más deprisa, digamos, hay más efectos en la población, se pasa del semáforo amarillo cuando se empieza a acelerar al rojo cuando se acelera muy deprisa, y luego el semáforo cambió de posición según había gas en la costa, según había sismicidad, se cerró y se abrió el túnel varias veces, así durante 4 meses, hundiendo completamente la economía que vivía del turismo, del submarinismo y de la pesca, exactamente, porque uno de ellos forma una zona de exclusión de 5 millas en torno del volcán. Pero es verdad que además los peces se morían, los veías por la noche aletear a miles, hasta peces enormes, porque se formó una película de unos 10 metros de agua sin oxígeno ninguno, porque los gases habían robado todo el oxígeno a ese agua. Bueno, después también hubo ya más sismicidad, hubo que jugar, aprender a tratar a la prensa, no decir lo primero que piensas, sino pensártelo bien, porque todas esas palabras se trastocan y sobre todo en las redes sociales hacen un papel doble, unas veces tranquilizador y otras veces, sobre todo cuando hacen de investigador, pues hay veces que es un poco difícil de manejar toda la información, de contrastarla y de atenuarla, pero a veces hacen muchísimo daño. Y se hicieron unos programas de educación que han funcionado muy bien en las escuelas, que es lo que es imprescindible hacer en todas las zonas, cada uno en el riesgo que le toca. Y por supuesto, lo más imprescindible es tener un montón de gente entusiasta, que es esta, mucha más que no aparece en las fotografías, y que ha sido el fenómeno más interesante de nuestra vida profesional, y creo que gracias a la erupción del Hierro, de hecho, estamos cambiando la percepción de cómo incluso se tienen que vigilar los terremotos. Bueno, pues ya está. Muchas gracias.